Hace muchos siglos atrás, cuando el pueblo hebreo estaba bajo dominio babilónico, vivió un hombre llamado Daniel, que tenía la particularidad de tener visiones políticas, pues veía cómo los reinos y reyes iban y venían en el transcurrir de los tiempos. En una visión, vio una estatua de estética babilónica. En su cabeza veía oro, en su cuerpo bronce, en sus muslos y piernas hierro, y en los pies hierro y barro. Cada metal estaba en representación con un reino y su forma de gobierno. Si nos guiamos cronológicamente por esta visión, diríamos que estamos en la etapa del reino de los pies con hierro y barro, ya casi concluyendo con el cuerpo de la estatua. Lo que más se destaca de esta visión, más allá de la exactitud que supo predecir los acontecimientos históricos y políticos, es que siempre, no importen los cambios de época, siempre habrá un orden político. Un rey muere y otro rey es puesto. Un reino cae y otro reino lo reemplaza. Un régimen sufre alteración y otro ocupa su lugar. El ser humano como pueblo y sociedad siempre necesitará de un gobierno, de un orden político. Y en este video hablaremos sobre el nuevo orden mundial que se está estableciendo ahora mismo. Vale aclarar desde el comienzo de esta narración que el mundo siempre tuvo un orden político que se imponía ante los demás pueblos. No es un concepto nuevo, ni una idea descabellada o alejada de la realidad. Cada imperio o reino tenía sus propias características, la impronta de cada pueblo que influía en la cultura en la que se conquistaba. Hoy, con toda la tecnología al alcance de todos, la información viaja en instantes, y lo que sucede en la punta del extremo del mundo es noticia que se puede saber en cuestión de segundos. A todo este avance informativo se le implementa también en la política y en la forma de influir en el resto de los países. A este sistema se le denominó como globalismo, porque abarca todo el mundo global. Ya no basta con influir sobre otros continentes o la mayor cantidad de pueblos posibles como sucedió con el Imperio Romano. Hoy, el globalismo permite que gobiernos como el de Estados Unidos o China sueñen con un gobierno mundial, donde el comercio, la influencia internacional y la imposición de sistemas de gobierno como la democracia liberal, se hable de un gobierno sin fronteras y sin soberanías, donde organismos internacionales como la ONU, el FMI, la Organización Mundial de la Salud, pueda doblegar leyes y la voluntad política de un jefe de Estado de cualquier país. La estructura internacional de los tiempos modernos permite o nos da el pie a pensar que un gobierno intercontinental y de magnitud mundial no solo sea posible, sino que es un escenario cada vez más realista. Ningún orden político o gubernamental se impone de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso de cambio, una causa que justifica que dicha fermentación social se vaya produciendo. Poniendo de ejemplo el actual orden en el que vivimos, que se inició a finales del siglo XVIII en Francia, lo que sucedió en 1789 no fue sino el auge de una protesta social que se venía enarbolando pero que el rey Luis XVI estaba ignorando por completo. Todo cambio, sea brusco o transitorio, siempre tiene como antecedente un punto de inflexión, una crisis que da origen a esa ruptura con el conservadurismo o con el statu quo. Así como para pasar del invierno al verano primero hay que atravesar la primavera, así es como suceden los grandes cambios que perduran en el tiempo. El viejo orden monárquico cuasi teocrático tuvo un golpe mortal en aquella subversión francesa. Por reacción surge en 1815 el Tratado de la Santa Alianza, que quiso contener esa subversión que se vivió en París para que no se extendiera por el resto de Europa. Pero cuando el destino decide que unos valores y un régimen ha llegado a un límite que entorpece con el cambio y el fluir de las épocas, todo el peso de esa transformación comienza a manifestarse con guerras y violencia social. Esto explica cómo el orden actual democrático-liberal, laico y con derechos civiles, se impuso a fuego y espada en las subversiones de 1830, 1848 y 1870. Esta es la síntesis de un triunfo ideológico sobre el viejo orden que terminó de desaparecer en 1919, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, junto con la mayoría de los reinos europeos. Pero si hubo una reacción por parte de quienes deseaban conservar las monarquías religiosas de 1815, podemos afirmar que, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo y el fascismo fue la segunda contestación a contraposición de la democracia liberal.
una guerra altamente ideológica y que fue un conflicto de cosmovisiones. Todas las demás causas solo son pretextos y artimañas propagandísticas, sobre todo por parte del bando ganador, que fue finalmente el mundo libre y democrático. El orden mundial moderno se afianzaría definitivamente tras 1945 y le da nacimiento a la ONU, al FMI, a la OTAN y a un nuevo conflicto que sería quien marcaría el carácter del siglo XX, la Guerra Fría. Es así como toda esta estructura internacional que hoy conocemos se fue gestando lentamente durante un siglo y medio, pero el mundo desde finales del siglo XX y a comienzos del siglo actual comienza a vivir y a padecer una crisis de civilización que nos hace pensar que ese orden de pies y barros tal y como lo vio Daniel hace casi ya 3000 años atrás, comienza a decaer. El hombre moderno ya no se soporta a sí mismo, entonces decidió desconstruirse. La mujer abrazó una consigna marxista y pasamos de la lucha de clases a la lucha de los sexos. La tecnología y el confort fue poco a poco carcomiendo los valores, y todo aquello que requiere un esfuerzo, un sacrificio, genera malestar e irritación. Occidente decidió pegarse un tiro en los pies, cosechando todo aquello que ha ido sembrando en los últimos 50 años. Ya se puede vislumbrar cómo este orden, tan idealizado y caprichosamente justificado, empieza a mostrar señales de demencia senil. Está quedando viejo. Y como hemos visto a lo largo de la historia, cuando un orden llega a su punto de caducidad, es porque uno nuevo está por emerger. Si hace unos siglos se repetía una frase que todos decían, todos los caminos conducen a Roma, hoy podemos actualizar esta frase al decir, todos los caminos conducen a Pekín. Como bien ya hemos afirmado, la propia decadencia de Occidente hace tambalear todo su poderío e influencia en el resto del mundo. Sin embargo, en el otro extremo de Asia, hay una potencia que dejó de tener un perfil bajo y comenzó a enseñarle a otros continentes como Oceanía o África que su ascenso amenaza con el liderazgo de la Unión Europea y Estados Unidos. Ya lejos de esa rivalidad entre Norteamérica y la extinta Unión Soviética, China ha ido adoptando ese rol de superpotencia alternativa, a la cual países con una economía frágil y un sistema político inestable acuden al dragón rojo para pedirle préstamo o incluso para saldar disputas diplomáticas. Pero ¿cómo podemos prestarle atención a un país que es incapaz de reintegrar a Taiwán? ¿Qué nos hace pensar que China puede sustituir a Estados Unidos en el mediano o largo plazo? El Estado chino es, por lejos, el modelo soñado por los comunistas que buscan un pragmatismo sin alejarse tanto de los principios partidarios del comunismo clásico. Un Estado omnipresente. El Partido Comunista es la élite que maneja todos los engranajes del Estado, incluyendo por sobre todo al ejército. Un liderazgo claro y sin titubeos, una economía direccionada por la burocracia interna y bien conducida por un ultracapitalismo en cuanto a comercio exterior. El valor del yuan crece y crece disputándole al dólar transacciones comerciales que hace décadas era impensado. En definitiva, China reúne muchos requisitos que lo hace estable, predecible y fuerte. Su política interna es absolutamente tiránica, donde los musulmanes de la región Xinjiang son enviados a un campo de reeducación. Su política exterior es altamente pragmática. A China no le importa si otros países son o no democráticos. Lo único que le importa es tener influencia sobre ellos a través de préstamos impagables, algo que aprendió de Occidente sin duda alguna. Lo que necesita en contextos actuales el gobierno chino es demostrarle al mundo que puede ser el país líder de una era hiperglobalizada, ya no como una potencia económica o comercial, sino también como potencia militar, y el posible conflicto en la isla de Taiwán señala que sería su bautismo de fuego. Es hasta ahora el único peldaño que le queda para destronar a Estados Unidos y a sus aliados de toda jefatura intercontinental. Pero de momento el gobierno comunista se toma su tiempo. Con prudencia y paciencia van aumentando su gasto militar, intensificando los entrenamientos de combate real, ensayando maniobras en conjunto con Corea del Norte y Rusia, y hasta Xi Jinping le exigió al jefe de Estado Mayor del Ejército que diseñe una estrategia de combate real. Todo esto como información pública, para ir dándole forma a un gobierno sin fronteras ni soberanías,
es necesario aplastar todo nacionalismo, todo sentido patriótico o identitario que pueda llegar a tener los distintos países. Esto también explica la crisis de identidad que se vive en tiempos actuales. Toda política que defienda una soberanía o que sea proteccionista desde lo económico o cultural atenta contra el plan de implementar un gobierno globalizado. Es lo que los medios de comunicación buscan demonizar como conspiranoicos o extremas derechas. Para esto es necesario una justificación, un peligro o amenaza que sirva de excusa para incentivar una cooperación internacional entre países. La ONU difundió un comunicado hace poco donde explicaba diversas amenazas complejas que pueda enfrentar el mundo. Prepararse para nuevas pandemias como sucedió en el 2020, no desatender con los cambios climáticos e incluso custodiar la información digital o personas que atentan contra la integración internacional, ya sea desde la política o las finanzas, para alinear a distintos países bajo un mismo fin, un propósito que vaya poco a poco convenciendo a todos los continentes de la necesidad de un gobierno único que atienda a problemas mundiales. El mejor ejemplo nunca antes visto fue la pandemia producto del coronavirus, que paradójicamente fue un virus creado, es decir, artificial, y que fue esparcido por una fuga de un laboratorio justamente en China y expandido por el resto del mundo a través de los aeropuertos. Inmediatamente un discurso único fue dado desde los medios de comunicación, que a su vez dieron una solución momentánea única, que fue las cuarentenas que encerró a millones de personas en todo el mundo, y que luego propusieron una única solución final, las vacunas. Podríamos decir que esta pandemia le dio nacimiento al nuevo orden mundial, donde todo comenzó en China y los organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de la Salud le dio legitimidad y legalidad a todas las medidas que burló multitud de constituciones y todo tipo de soberanías nacionales. No puedo finalizar este video omitiendo o soslayando un tema fundamental que calculo que más de uno que entró a ver este video informe se habrán preguntado. ¿Qué rol cumplen las sociedades secretas en este gobierno mundial? Porque este tema es viejo y siempre se lo relacionó con la masonería o el Club Bilderberg. Ante todo, hay que aclarar que las sociedades secretas existen. Y no solo tiene que ver con rituales o doctrinas esotéricas. Las sociedades secretas de carácter político siempre existieron. No es algo nuevo ni loco pensar que un grupo o una élite de personas con poder social y político se reúnan en secreto para diseñar estrategias y planes para llevar adelante una agenda con objetivos establecidos. Lo que puedo confirmar es que la masonería cumple un rol activo en todo esto. Mientras la masonería es una organización discreta, como ellos mismos suelen llamarse, para velar por la democracia y los valores liberales, son a su vez una especie de tráfico de influencias y que desde las sombras tienden a inclinar acontecimientos o crear situaciones para propósitos que solo los miembros más encumbrados conocen. Allí se toman unas decisiones que jamás se divulgan a los autores intelectuales, y luego dan las directivas a distintas logias masónicas para perseguir objetivos que solo ellos saben a ciencia cierta. Ya no hay ningún misterio en hablar de esto, ellos mismos lo reconocen. El nuevo orden mundial es un objetivo que, según en la filosofía y concepción de estas personas, hará un mundo mejor y más justo. Les dejo a criterio de ustedes si realmente será un mundo mejor y más justo.